10 veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Cantando. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más. Dios los bendiga. Quiero darles la bienvenida al estudio de esta ocasión. Quiero decirles que estoy contento de compartir con ustedes verdades bíblicas y la verdad que estamos estudiando ya por algunos días es acerca del ayuno. Una práctica de las personas piadosas de los tiempos de Jesús. Y en esta tarde yo quiero que pensemos, que estudiemos una razón para ayunar. Y todo esto se deriva también porque a Jesús le preguntaron en una ocasión, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y en un momento leeremos la escritura. Voy a invitarles a que oremos a nuestro Dios para pues ponernos en sus manos y poder entender su palabra. Oremos. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias por esta oportunidad de aprender de ti y de tu palabra. Oramos, Señor, para que a cada uno nos des el entendimiento que se necesita, la sabiduría que viene de ti para poder aprender esa verdad que tú quieres. Señor, nos ponemos en tu mano para ello. Y también, Señor, en este tiempo que nos acercamos a ti para orar, estamos rogándote por los hermanos que están enfermos. Estamos rogándote para que tú ayudes a cada uno en su enfermedad física, que les ayudes a recuperarse, que les des la salud que necesitan. También oramos por nuestros amigos, donde quiera que estén, Señor, que están enfermos. Ayúdalos, Dios, nuestros conocidos.
Aún las personas aquellas por las que nos han pedido que oremos, pero que no conocemos, pero que tú sí las conoces. Y oramos por ellos, que tú les ayudes, que ellos puedan recuperarse y puedan darte también la gloria y la honra a tu nombre, la gloria de vida. Señor, estamos orando por ellos y estamos orando por sus familiares, que les des paz, les ayudes a estar tranquilos ante la enfermedad de su familia, pero también que les des fuerzas, que les ayudes para hacer su trabajo de cuidado y que lo hagan, Señor, con sabiduría y también, Señor, con toda la gracia que se pueda para con el enfermo. Señor, están en tus manos. Y Dios, oramos por quien está enfermo y por quien está cuidándolo, para que tú les ayudes en su vida espiritual, que tú les ayudes en su relación contigo, que ellos puedan tener esta oportunidad de buscarte, aprovecharla y que puedan acercarse a ti. Están en tus manos, Dios. Haz sentir tu presencia, haz sentir tu poder, Dios, obrando en medio de nosotros. Señor, así como surgió repentinamente esta pandemia, tú tienes el poder para acabar con ella y te rogamos, Señor, haz algo, interviene para que la mortandad que se vea a nuestro alrededor cese, que vengan a menos los enfermos y que sean sanados, Señor, los que ahora están enfermos. Cuídanos, Dios, y ayúdanos a cuidarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le he puesto como título a este estudio: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y quiero que veamos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2, versos 18 al 22. Es Marcos capítulo 2, versos 18 al 22. Y luego vamos a leer también el Evangelio de Lucas. Es algo semejante lo que se habla allí. Leamos Marcos. Marcos 2, del 18 al 22 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, Lucas 5, versos 33 en adelante, dice así: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar,
y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. El ayuno, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, los fariseos y los discípulos de los fariseos ayunaban. Y entonces alguien le pregunta a Jesús, ¿por qué ellos ayunan y los discípulos tuyos no ayunan? Hemos estado hablando que el ayuno se trata de una abstinencia voluntaria de alimentos. Ayuno, según la Biblia, el ayuno bíblico no es porque no tienes que comer, o no es porque te obligaron a hacerlo. Ese no es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico es algo voluntario. Es algo que la persona decide hacer. Se trata de una abstinencia de comida y de otras cosas que satisfacen lo físico, para orar, para tener un tiempo para Dios. Eso es el ayuno. Ahora, el ayuno en la Biblia se usaba en diferentes circunstancias, para diferentes situaciones. El ayuno no era práctica común de los discípulos, según vemos en este pasaje. Parece que era el día que se acostumbraba a ayunar. Era el día que se acostumbraban a ayunar, y resulta que los discípulos no estaban ayunando. Es por eso que viene la pregunta, ¿por qué ellos no ayunan? ¿Por qué no ayunan? En labios de los fariseos era un ataque dirigido hacia Jesús, aunque no lo hacen directamente, lo hacen a través de los discípulos. Pero como Jesús era el maestro, entonces era una manera también de atacarlo a él. De él no tenían nada que decir, pero era una manera de atacarlo. Cuando dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ellos están tratando de decir si son piadosos, si son personas de veras creyentes, ¿por qué no ayunan? Era una manera de decirles, no es cierto lo que ustedes hablan, lo que ustedes profesan, no es verdad, porque ustedes no ayunan. Se esperaba, la gente esperaba que la persona piadosa ayunara, y resulta que era el día del ayuno y los discípulos de Jesús no estaban ayunando, pues ni Jesús mismo ese día no estaba ayunando. Ya la oposición al Señor Jesús era evidente, pero había una razón para hacer esta pregunta, para atacar. Había una razón de oposición. En el versículo 16 y 17 nos dice la razón de la pregunta. Dice Marcos 2, 16 y 17: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren la costumbre que tenían estas personas. Costumbre que muchos tienen en nuestros días. Para atacar a Jesús, le preguntan a los discípulos por qué él come y bebe con los publicanos y pecadores. No fueron directamente con él a
a acusarle, a señalarle. Él los escuchó, pero a él no le dijeron. Y cuando se trata del ayuno, vienen con Jesús y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no les preguntaron a ellos? ¿Por qué primero no van con Jesús y le dicen: ¿por qué comes con publicanos y pecadores? Miren la costumbre, hermanos. Miren la costumbre de mirar algo que no nos parece en una persona y no se lo decimos a él. Se lo decimos al otro, a otra persona. Bueno, usted sabe quién hace las cosas de esa manera. Dice que alguien, no precisamente los discípulos de Juan y los fariseos, hubo alguien que miró a los fariseos ayunando y luego vienen y preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Hubo alguien que le pregunta a los discípulos. Dice que los escribas y fariseos le preguntaron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los pecadores? Miren cómo está asociado o relacionado la pregunta del ayuno con esto que estaba sucediendo. Jesús come con publicanos y pecadores. Para los escribas y fariseos, hermanos, esto de comer con alguien significaba comunión. Esto de comer con alguien, y en este caso con alguien pecador, era algo grave. No querían, no estaban de acuerdo que se comiera con los pecadores, pero ellos no entendían la misión del Señor Jesucristo, y Jesús se los dice. En los versos que leímos dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y la Biblia dice: al arrepentimiento. El Señor Jesús vino con una misión. Y si ellos pensaron en arruinar la reputación de Jesús al decir: come y bebe con publicanos y pecadores, al decir eso, si ellos pensaban que le estaban haciendo un mal, hermanos, esto vino a ser para bien de Jesús, o en beneficio de Jesús, porque lo entendemos aún nosotros. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a los que se creen justos, Él vino a los pecadores. Él vino a los que reconocen que han pecado, y esto es algo apropiado y es algo apreciado en Jesús. ¿Qué especial es eso, hermanos? Jesús vino a buscar y a salvar al perdido, al que anda en pecado. Jesús odia el pecado, pero vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Odia el pecado, dije, pero vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Mateo, el capítulo 9, el verso 13, dice Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que el sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Y Él es el médico, el gran médico, y que vino en especial a los enfermos, a los que tenían necesidad, a los que sentían necesidad, a los que se creían justos. A ellos no vino. Y los justos aquí se refiere a aquellos que se consideran justos,
sin serlo, porque la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Cuidado con los extremos. Existe el peligro de asociarnos con el pecado de los pecadores, pero también existe el peligro de alejarnos de los pecadores, despreciándolos. Existe el peligro de no acercarnos a ellos porque nos podemos contaminar. Jesús se acercó a ellos, no se contaminó con el pecado de ellos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para ellos estaba mal que Jesús hiciera eso. Y es por eso que hacen la pregunta, ¿por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Y después viene la pregunta a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y es que estaba comiendo con gente que era despreciada. Esa es la razón de la pregunta acerca del ayuno. Los discípulos y Jesús mismo ese día de ayuno no lo estaban haciendo. Ahora, en Isaías, el capítulo 65, versículo 5, miren lo que dijo Dios por medio del profeta Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 5. Si hay algo que resulta aborrecible a Dios, es el orgullo espiritual y la actitud de yo soy más santo que tú. Isaías 65, 5. Dice Jesús que dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Que dicen, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Hermanos, suceden estas cosas y es cuando viene la pregunta acerca del ayuno. Los discípulos no estaban ayunando. ¿Cuándo se debe ayunar? ¿Cuándo se debe ayunar? Aquí Jesús, respondiendo a la pregunta ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice Jesús, Marcos capítulo 2, verso 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El esposo es Cristo. Estaba Jesús con sus discípulos, no era tiempo para ayunar. Hermanos, el ayuno era una expresión de luto. Era una expresión de luto, pero también era una expresión de lamento. De manera que Jesús dice, no es tiempo de ayuno, no es tiempo de ayuno. El novio está presente, es tiempo de gozo. Va a venir un momento, dice Jesús, donde se les va a quitar el esposo y entonces ayunarán. Cuando había tristeza, cuando había luto, cuando había lamento, ayunaban. El ayuno es una expresión de luto y lamento. Por eso es que Jesús dice, van a ayunar cuando ya no tengan al esposo. Así que, hermanos, el ayuno es una expresión de luto y lamento. Ahora, qué pena que el ayuno se ha tomado
como algo de intercambio con Dios. Señor, yo ayuno y tú me das una casa, una buena casa. Yo ayuno y para que tú me des un buen carro. Yo ayuno para que me des buena salud o para que le des buena salud a mi familiar. Yo ayuno y en intercambio tú me das lo que yo quiero. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar que el ayuno no era para hacer un intercambio con Dios. El ayuno era una expresión de luto y lamento. Lástima que ahora, en vez de buscar al dador de la bendición, buscamos la bendición en vez de al dador. Se ayuna para obtener algo de Dios, cuando el ayuno era para buscar a Dios, no para buscar bendiciones o beneficios. Era para buscar a Dios. En este caso, el ayuno era una expresión de luto y de lamento, y entonces por eso se buscaba a Dios, porque había tristeza, por eso se ayunaba y se buscaba a Dios. Se puede perder el apetito por una mala noticia, se puede perder el apetito por la muerte de un ser querido, se puede perder el apetito porque se atraviesa por una situación difícil, y es el tiempo que se puede dedicar a Dios buscándolo. Por ejemplo, Ana, aquella mujer del Antiguo Testamento que no podía tener hijos. Dice la Biblia, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 7. Habían subido al templo o al lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios. Habían subido Ana y Penina, su esposo y sus hijos, los hijos de Penina. Y dice el verso 7, 1 de Samuel, capítulo 1, verso 7, dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Iban a ofrecer sacrificios a Dios, Elcana, el esposo, y dice la Biblia que Penina abrumaba, que Penina irritaba a Ana, la hacía enojar, y Ana, dice, lloraba y no comía, ayunaba. Era una expresión de lamento por no poder tener hijos. Elcana subía al lugar del sacrificio junto con sus dos esposas, los hijos de Penina, y con Ana. Y dice la Biblia que Elcana le daba la parte escogida, la mejor parte o doble porción quizás, a Ana. Pero eso no satisfacía a Ana. Qué triste, hermanos, qué triste es que a veces los problemas de familia, los problemas de casa, no permiten la verdadera adoración a Dios, o no permiten estar contentos, gozosos en la casa de Dios por los problemas que hay. En este caso, Ana está en el lugar donde se ofrece sacrificio a Dios, donde se alaba a Dios, donde se adora a Dios, pero ella lloraba, pero ella estaba triste, aunque estaba en la casa de Dios. Era por los problemas que como familia tenían
sin duda Ana se sentía triste cuando estaba en su casa también, porque Penina vivía en la misma casa, y Penina tenía hijos e hijas, y Ana no podía tener, y sin duda ella estaba triste también ahí. Llega un momento en que el Cana le dice a ella: ¿no te basta tenerme a mí? No le bastaba. Para una mujer judía no tener hijos era una afrenta, era considerado como un castigo de parte de Dios. Y de hecho, en el verso 5 de 1 Samuel capítulo 1 dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, el tener hijos o no tenerlos, hermanos, podemos entenderlo así, es de parte de Dios. Cuando Dios no permite tener hijos, tiene un propósito. A veces no es agradable los momentos que se están pasando, pero el propósito de Dios es bueno. Hay algo que Dios tiene como propósito y que es bueno, Dios usó la matriz de Ana y el dolor de no tener hijos más adelante. Esto, hermanos, de la soberanía de Dios se muestra en esto, de tener hijos o no tenerlo. Nosotros leemos, por ejemplo, en Génesis, el capítulo 20, el verso 18, Génesis 20, 18, dice: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Jehová había cerrado completamente la matriz, toda matriz de la casa de Abimelech. Dios decide quién tiene hijos y quién no tiene. En Génesis 29, el verso 31, dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios le dio hijos a Lea, pero Raquel era estéril. Vean la soberanía de Dios en esto de tener hijos. Y en Génesis 30, al verso 22, dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Dios es la razón de tener hijos o de no tenerlos. La Biblia dice, hermanos, que los hijos son herencia de Jehová, son bendición de Dios. Para los judíos, hermanos, para la mujer judía era una carga no tener hijos. Y entonces vemos que Ana lloraba y no comía, dice el verso 7 de 1 Samuel 1. Ana lloraba y no comía. ¿Cuándo era cuando no comía? Estaba triste. Así que el ayuno, hermanos, era una expresión de luto y era una expresión de dolencia, era una expresión de lamento. Era una manera de mostrarle a Dios la tristeza. En este caso, Ana estaba triste por no poder tener hijos. Tenemos el caso de un rey malvado que también ayunó. ¿Se acuerdan de Acab? Quería la heredad de Nabot. Y cuando Nabot no quiso venderle su viña, dice la Biblia que Acab
lloró y no quiso comer. No quiso comer. Era una expresión de luto, era una expresión de lamento, el ayuno. Hermanos, en los tiempos bíblicos, ayunar en momento de luto era una manera de mostrarle a Dios que había tristeza. Con el tiempo, hermanos, llegó a ser algo común, que ya no tenía una razón, ya no tenía un propósito. Ya no, solamente era como para que la gente los viera, por ejemplo, que miraran que estaban tristes, que miraran que estaban de luto. Eso era. Y a veces el ayuno era una manera de decirle a los demás: me duele esta situación, me duele la muerte de... Pero la verdad, a veces no era algo sincero, solo era una manera de ser vistos de los hombres. Y llegó un momento en que Dios dice que Él no quiere eso. Él no quiere eso. Los hijos de Israel, después de que fueron derrotados por los hijos de Benjamín, la Biblia dice que ellos guardaron luto. Cuando Josafat, por ejemplo, se sintió amenazado por los arameos, dice la Biblia que él proclamó ayuno. Cuando los judíos en los tiempos de Esther fueron amenazados de muerte, ella también proclamó ayuno, porque había lamento, porque había luto ante el temor. Joel, por ejemplo, el profeta Joel proclama ayuno como muestra de luto o de lamento. En todas estas expresiones, hermanos, se deja ver el luto o el lamento. En el Salmo 35, versículos 13 y 14, el salmista habla de ayunar cuando alguien está enfermo. Pero no era el ayuno para que se aliviara la persona. El ayuno era por dolor de la enfermedad de la otra persona. Era por lamentarse de la enfermedad de la persona. Era como para decirle a Dios: Dios, me duele la situación que Él está pasando. Bueno, miren lo que dice el Salmo 35, versículos 13 y 14. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano, andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado, me humillaba. Hermanos, el ayuno era una expresión de luto y lamento. El ayuno era una manera de mostrar, sí, a los hombres y a Dios, que había dolor, que había tristeza. El asunto es que cuando Jesús habla acerca del ayuno, dice que el ayuno no ha de hacerse para ganar el aplauso de los hombres. Tenemos que ser sabios en cuándo ayunar. A Jesús le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice con sus palabras que hay su tiempo para ayunar. Cuando hay tristeza, entonces ayunarán.
Hermanos, que lo que hagamos, lo hagamos de manera sincera, delante de Dios y delante de los hombres. Que lo que hagamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguiremos tratando este tema, hermanos. Oremos. Bendito Dios, gracias porque podemos entender que el ayuno es una expresión de arrepentimiento, pero también el ayuno es una expresión de luto, es una expresión de lamento. Ayúdanos, Dios, para saber cuándo ayunar, que seamos sabios cuando ayunamos. Y también, Dios, ayúdanos a entender que el ayuno es algo voluntario. Había molestias porque tus discípulos no ayunaban. Señor, no era el tiempo para ellos. Quizás era el tiempo para los demás, pero no para ellos. Y te rogamos pues a entender cuándo hemos de ayunar. Ayúdanos a entenderlo. Gracias por haber estado aquí y gracias por cada uno de los participantes. Bendícelos en su vida diaria, en su vida espiritual. Y oramos, Señor, antes de irnos, por los trabajos, en particular de quienes están mirando esta transmisión, por los negocios de quienes están mirando esta transmisión, de quienes están participando en esta transmisión. Tú bendícelos mucho, Señor, y ayúdales. En Cristo Jesús estamos orando. Amén. Escudo